Si este tequila no gana el premio Agave de Oro, te entrego la destilería entera. La voz de Miguel sonó como el chasquido de un látigo en el silencio de la sala de catas, cargada con el desprecio de un hombre que jamás creyó en los milagros. Sus ojos fríos, que solo veían hojas de cálculo y márgenes de ganancia, se fijaron en la humilde figura de Catalina, la mujer que durante años había mantenido reluciente el suelo de esa misma sala. Para él ella era invisible, parte del mobiliario. Lo que no sabía era que en esa mujer silenciosa vivía el alma de la tierra que él se atrevía a dominar. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios y, si crees que el verdadero talento puede florecer en los lugares más inesperados, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un segundo de lo que está por venir. El sol de Jalisco, en México, castigaba los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un mar de espinas de color verde grisáceo que guardaba el corazón del oro líquido del país. En el centro de todo, imponente y eterna, se alzaba la hacienda La Esencia milenaria, una joya de la arquitectura colonial, cuyas paredes de adobe parecían respirar las historias de generaciones de maestros tequileros. La propiedad era un santuario de tradición, donde cada grieta de la madera y cada piedra del patio habían sido testigos del nacimiento de los mejores tequilas del mundo. Una herencia sagrada que, para su nuevo dueño, no era más que un activo que explotar, un nombre que monetizar, despojado de su magia y de su glorioso pasado. Miguel Alcázar era la personificación del nuevo mundo, chocando con el antiguo. Heredero de un imperio que no construyó, su mente era un laberinto de estrategias de marketing, optimización de procesos y reducción de costos. Había despedido a los viejos gimadores, los cosechadores que sabían leer los secretos del agave en el viento, y los había reemplazado por máquinas. Despreciaba las historias que su padre le contaba sobre la luna y la tierra, considerándolas supersticiones inútiles que retrasaban la producción. El premio Agave de Oro era para él, no un honor, sino una herramienta de marketing, lo único que podría acallar al Consejo de Administración, que aún dudaba de su capacidad para liderar el legado de su padre. Mientras tanto, casi como un fantasma, Catalina se movía por los pasillos de la hacienda. No era solo una empleada de la limpieza, era la memoria viva de aquel lugar. Nacida y criada allí, hija y nieta de gimadores, sus manos cargaban el conocimiento silencioso de quien entiende el lenguaje de la tierra. Conocía cada ciclo de la planta, cada suspiro del suelo, cada secreto que guardaban los alambiques de cobre. Al limpiar no solo veía suciedad, sino los vestigios del proceso. El polvo de la tierra roja, el olor dulzón del agave cocido, la sutil marca del alcohol que se evaporaba. Sus ojos profundos y serenos veían mucho más allá de la arrogancia de su jefe. Veían el alma de la destilería enfermar lentamente. La crisis estalló un martes bochornoso. El lote especial, la gran apuesta de Miguel para el Agave de Oro, había fracasado estrepitosamente. El tequila, producido bajo su proceso infalible y acelerado, era áspero, con un regusto metálico que quemaba la garganta. Era una bebida sin alma, un insulto al nombre de la esencia milenaria. El pánico comenzó a dibujarse en el rostro de Miguel. Un contrato millonario con una cadena de hoteles de lujo pendía de un hilo, y su reputación, que tanto se esforzaba por construir, estaba a punto de hacerse añicos. Sus expertos, con sus títulos y gráficos, no tenían respuestas, solo excusas técnicas y jerga vacía que no podían arreglar el desastre. Catalina estaba en un rincón de la sala, terminando de pulir los grifos de un barril antiguo, cuando escuchó la acalorada discusión. No necesitaba probar la bebida para saber qué andaba mal. El aroma agrio en el aire contaba toda la historia. El olor no era de agave, era de prisa, de falta de respeto, casi como un susurro para sí misma, para los espíritus de sus ancestros que habitaban aquellas paredes. Murmuró en voz baja. Le faltó el descanso de la madrugada. El agave lloró de sed antes de la jima. Una frase enigmática, poética, cargada de una sabiduría que no se aprende en los libros, sino que se hereda en la sangre y en el alma. El silencio que siguió a su murmullo fue pesado, denso. Miguel, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado,
se detuvo en seco. Se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Catalina por primera vez, como si realmente la viera. «¿Qué fue lo que dijiste?», preguntó con la voz peligrosamente baja. La incredulidad en su rostro se transformó rápidamente en una máscara de desdén. Miró la ropa sencilla de ella, sus manos marcadas por el trabajo, y una risa amarga se escapó de sus labios. Él, con todo su dinero y poder, recibiendo lecciones de una empleada de la limpieza. La humillación era insoportable para su ego inflado. Fue entonces cuando caminó hacia ella, deteniéndose a centímetros de su rostro, invadiendo su espacio con la arrogancia de quien se siente dueño del mundo. «Tú, una sirvienta, crees que sabes más que todo mi equipo. Crees que tus cuentos de hadas pueden salvar mi negocio». Tomó una copa del tequila fallido y la empujó en dirección a ella. «Entonces demuéstralo. Crea un tequila digno del nombre de esta familia. Si esa magia tuya logra ganar el premio, te doy todo esto». El desafío quedó flotando en el aire, venenoso e imposible, pero Catalina no retrocedió. Sus ojos, firmes y profundos, sostuvieron la mirada de él, y en su rostro no había miedo, solo una calma sobrenatural que lo desestabilizó por completo. «El agave no miente, señor Miguel», respondió su voz suave pero cortante como la obsidiana. La frase de Catalina quedó flotando en el aire, densa y pesada como la propia tierra de Jalisco. Sus palabras no fueron una súplica ni una negociación, sino la declaración de un poder antiguo que Miguel, con toda su modernidad, no lograba comprender. Quiso reírse. Quiso mandarla de vuelta a su cubeta y trapeador, despedirla por su insolencia. Pero había algo en el fondo de aquellos ojos oscuros, una chispa de sabiduría milenaria, que lo paralizó. La apuesta, que para él era una herramienta de humillación, había sido aceptada no como un desafío, sino como un rito inevitable. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la incómoda sensación de que acababa de invocar algo que estaba mucho más allá de su control, algo que no podía medirse en gráficas ni predecirse con algoritmos. Intentando retomar el control de la situación, Miguel le dio la espalda y caminó hacia el amplio ventanal con vistas a los campos de agave. Era un completo absurdo, un delirio. Él era Miguel Alcázar, el heredero de un imperio, un hombre de negocios elogiado por su visión implacable. Y ella era nadie, una sombra que recorría los pasillos. Aún así, el eco de sus palabras, «la tierra siempre cobra las promesas», lo atormentaba. Recordó con una molesta opresión en el pecho a su padre diciendo frases parecidas, hablando del agave como si fuera una criatura viva, con su propio humor y voluntad. Él siempre lo había considerado el folclore sentimental de un hombre anclado en el pasado, pero ahora la certeza de su propio método parecía frágil, quebradiza. Para Catalina, la apuesta de Miguel no se trataba de ganar una destilería, se trataba de restaurar un alma. El premio Agave de Oro era irrelevante. Lo que importaba era el honor de sus ancestros, el respeto por la tierra que les daba el sustento y el espíritu de la bebida que estaba siendo profanado. Ella veía el tequila de Miguel y no solo sentía un mal sabor, sentía dolor. El dolor del agave cosechado con violencia, fermentado con prisa, destilado sin pasión. Aceptar el desafío era su obligación, no hacia su arrogante jefe, sino hacia el legado que corría por sus venas. Era la única forma de curar a la esencia milenaria de la enfermedad de la modernidad vacía que la consumía. Ella rompió el silencio, su voz calmada resonando en la sala. «Acepto, pero con mis condiciones». Miguel se giró, con una ceja arqueada en señal de sorpresa. Esperaba que ella pidiera dinero, un contrato, algo material. «Necesito la llave de la destilería antigua», dijo ella, refiriéndose al ala de la hacienda que su padre había clausurado años antes, esa que construyó su abuelo. «Y la segunda condición es que nadie, ni siquiera usted, podrá entrar allí entre la medianoche y el amanecer. El espíritu del agave es tímido y no le gusta que lo observen». La exigencia era tan extraña que Miguel casi se ríe, pero la seriedad en el rostro de ella lo hizo dudar. Intrigado y, honestamente, queriendo ver hasta dónde llegaría aquella locura, Miguel aceptó. Era el escenario perfecto para la humillación pública de ella. Ya se imaginaba el fracaso rotundo. Al día siguiente,
La noticia corrió como la pólvora por la hacienda. Sus ejecutivos y su maestro destilador se burlaron de la decisión. «El jefe se ha vuelto loco», decían en susurros por los pasillos. «Va a dejar que la de la limpieza juegue a ser alquimista». Veían aquello como una señal de la total desesperación de Miguel y, en secreto, comenzaron a conspirar, planeando formas de asegurarse de que cualquier intento de Catalina resultara en un fracaso aún más humillante, para así poder presentar sus propias soluciones y tomar el control. Al recibir la pesada llave de hierro, Catalina caminó hasta la destilería abandonada. El aire allí dentro era diferente, detenido en el tiempo. Una capa de polvo lo cubría todo, pero por debajo el lugar pulsaba con una energía adormecida. Olía a tierra húmeda, a cobre antiguo y al fantasma dulzón de incontables lotes de tequila. Para cualquier otro sería un almacén viejo. Para Catalina era un templo. Pasó las manos sobre la superficie fría de un alambique de cobre, sintiendo las marcas y abolladuras de décadas de trabajo. No estaba sola allí. Las paredes guardaban las voces, el sudor y las plegarias de su abuelo y de todos los que vinieron antes que él. El trabajo de Catalina no comenzó con fuego ni mediciones, sino con silencio y observación. Al atardecer, caminó descalza por los campos de agave, no en línea recta, sino siguiendo un patrón sinuoso como si siguiera un mapa invisible. No miraba las plantas, parecía escucharlas, se inclinaba, tocaba la tierra con la yema de los dedos y se la llevaba a los labios probando su esencia. No escogió los agaves más grandes o perfectos, sino aquellos que, según ella, tenían una historia que contar. Eran plantas que habían sobrevivido a sequías y tormentas, cuyas hojas mostraban las cicatrices del tiempo. Para la ciencia de Miguel, eran especímenes imperfectos. Para la sabiduría de Catalina, eran el alma del tequila. Esa primera noche, la curiosidad de Miguel fue más fuerte que su promesa. Necesitaba ver qué estaba haciendo aquella mujer. Se acercó a hurtadillas a la destilería antigua, escondiéndose en las sombras proyectadas por la luna llena. La puerta estaba cerrada con llave, como ella había exigido. Pegó el oído a la gruesa madera y escuchó. No era el sonido de máquinas ni de trabajo, sino un cántico bajo y melódico, casi un zumbido en la voz de Catalina. Junto con el sonido, emanaba del lugar un aroma que él nunca había olido. Dulce, terroso, con notas de lluvia y humo de madera sagrada. Encontró una rendija en la puerta y espió. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera y la sangre se le helara en las venas. A través de la rendija en la madera antigua, lo que Miguel vio no fue la fabricación de tequila. Fue un ritual sagrado, una danza con los espíritus de la tierra. Catalina no estaba midiendo temperaturas ni densidades. Estaba en el centro de la sala, iluminada solo por una docena de velas, cuya cera derretida desprendía un perfume de copal y flores silvestres. Los corazones de agave que había cosechado no estaban apilados de forma industrial, sino dispuestos en un círculo a su alrededor, como si fueran ancianos sentados en consejo. No los cortaba con brutalidad, sino que los tocaba con reverencia, cantando en una lengua antigua, un dialecto de sus abuelos que se mezclaba con el zumbido de los insectos nocturnos de afuera. La escena era tan primaria y poderosa que provocó un cortocircuito en la mente lógica de Miguel. Se apartó de la puerta, con el corazón latiéndole sin control contra las costillas. Intentó encontrar una explicación racional. Quizás era algún tipo de teatro, una puesta en escena para impresionarlo o para justificar su futuro fracaso. Pero el aroma que se escapaba por la rendija era innegable. No solo era dulce, era complejo, vivo, con capas de olor que cambiaban con cada brisa. Él, que había gastado fortunas en cromatógrafos para analizar los componentes químicos del tequila, se enfrentaba a algo que ninguna máquina podía medir. Era el olor de la propia tierra, de la lluvia antes de caer, de la madera que había vivido siglos. Era una fragancia que contaba una historia, y él, por primera vez, se sintió un analfabeto ante un texto sagrado. Las noches siguientes fueron una tortura para Miguel. El sueño se convirtió en un extraño en su cama. Se sentía atraído hacia la destilería antigua como una polilla a la llama, prometiéndose a sí mismo que no iba a espiar, pero siempre fallando. Cada noche presenciaba un fragmento diferente del enigmático proceso de Catalina. La vio conversar con el agua del pozo
antes de añadirla a la fermentación. La vio usar piedras volcánicas calentadas al fuego en lugar de vapor industrial. La vio tocar una pequeña flauta de barro para el mosto mientras éste descansaba. Cada acto era un desafío directo a todo lo que él había aprendido sobre eficiencia y producción en masa, un ballet de tradición que se burlaba de sus métodos estériles. Mientras la obsesión de Miguel por Catalina crecía, otra persona observaba desde las sombras. Ricardo Vargas, el antiguo gerente de la destilería, despedido por Miguel bajo acusaciones de fraude, vio la situación como la oportunidad perfecta para su venganza. Mantenía informantes dentro de la hacienda y la historia de la limpiadora alquimista llegó a sus oídos como música celestial. Vargas conocía la destilería como la palma de su mano, pero más importante aún, conocía las debilidades y la arrogancia de Miguel. Veía al heredero perdiendo el control, apostando el imperio de la familia en un capricho, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Era hora de asegurarse de que el castillo de naipes de Miguel se derrumbara de forma espectacular. Vargas comenzó su propia investigación, no sobre Catalina, sino sobre el proceso de Miguel. Sabía que el lote fallido no era solo un accidente, sino el resultado de un atajo químico peligroso que Miguel había implementado para acelerar la maduración, algo que había ocultado al Consejo de Administración. Vargas poseía documentos que probaban el fraude, la evidencia de que Miguel estaba dispuesto a sacrificar la calidad y la seguridad por el beneficio. No iba a exponerlo ahora. Esperaría el momento adecuado. Esperaría a que Catalina fracasara, como era inevitable, y entonces, cuando Miguel estuviera en su punto más vulnerable, le daría el golpe de gracia, revelando el fraude y tomando el control de la empresa con el apoyo de los directores descontentes. Dentro de la destilería antigua, algo milagroso estaba sucediendo. Las paredes de adobe, antes húmedas y frías, parecían haberse secado, emanando un calor suave. El viejo alambique de cobre, manchado y sin brillo, comenzó a recuperar una pátina dorada, como si el propio metal estuviera rejuveneciendo desde dentro. Pequeñas plantas, brotes de flores silvestres que no deberían crecer allí, comenzaron a surgir en las grietas del suelo de piedra, atraídas por la humedad y el aroma que llenaba el aire. El lugar ya no era un almacén abandonado. Se estaba transformando en un organismo vivo, un ecosistema de fermentación y magia que respiraba al ritmo del cántico nocturno de Catalina. Miguel, en su vigilia clandestina, notó estos cambios y su escepticismo comenzó a transformarse en un miedo primario. Aquello no era química, era algo más. Una noche observó a Catalina destilar el líquido por primera vez. No usaba termómetros. En su lugar, colocaba la mano sobre la superficie del alambique, cerraba los ojos y parecía sentir el momento exacto para hacer los cortes separando la cabeza, el corazón y la cola del destilado con una precisión que sus equipos de millones de dólares jamás alcanzaron. Y entonces, en medio del proceso, se detuvo de repente. Giró la cabeza lentamente y miró directamente hacia la rendija de la puerta donde estaba el ojo de Miguel. Ella no podía verlo, pero él sintió el peso de esa mirada atravesar la madera y perforar su alma. Aterrado, retrocedió, tropezando en la oscuridad y cayendo al suelo. Su corazón parecía que iba a explotar. Ella lo sabía, siempre supo que él estaba allí, rompiendo su única promesa. Con el orgullo herido y el cuerpo temblando, se levantó y corrió de vuelta a la seguridad de la casa principal, encerrándose en su despacho. No dormiría esa noche. Por la mañana, uno de sus empleados llamó a la puerta con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Señor Miguel, tiene que ver esto». Llevó a Miguel de vuelta a la puerta de la destilería antigua. Allí, en el suelo, por fuera, había una pequeña copa de barro. Dentro de ella, un líquido cristalino brillaba bajo el sol de la mañana, tan puro que parecía un diamante derretido. Y flotando en la superficie algo imposible, el mundo de Miguel Alcázar se redujo a aquella pequeña copa de barro. El sol de la mañana incidía sobre el líquido, haciendo que la gota dorada en el centro pulsara con una luz suave e hipnótica. Era imposible. Desafiaba las leyes de la física y la química que tanto valoraba. Con un gesto brusco, despidió al empleado asustado, necesitando quedarse a solas con aquel milagro aterrador.
El aroma que emanaba de la copa era una sinfonía compleja. No olía a alcohol, olía a vida. Tenía el perfume de la tierra mojada después de una tormenta de verano, el olor a piedra calentada por el sol, el toque dulzón de la miel de agave silvestre. Con las manos temblorosas, se llevó la copa a los labios y tomó el más pequeño de los sorbos. La explosión en su paladar fue tan abrumadora que casi cayó de rodillas. No era un sabor, era un recuerdo. Sintió el gusto de los cuentos que su abuela le contaba para dormir, de la primera vez que su padre lo llevó a los campos de agave, de la sensación de libertad que creía haber perdido para siempre. Ese único sorbo lo cambió todo. El resto del día, Miguel flotó por la hacienda como un sonámbulo. Las hojas de cálculo en su ordenador parecían jeroglíficos sin sentido. Las llamadas de los inversores eran ruidos lejanos. Por primera vez desde que había heredado la propiedad, caminó por los campos de agave no con el propósito de inspeccionar, sino de sentir. Tocó las hojas puntiagudas, sintió la textura de la tierra roja bajo sus zapatos caros, observó el ballet de las abejas en las flores. El mundo que antes era un conjunto de datos y variables, ahora se revelaba como un tejido interconectado de vida y energía. El empresario cínico dentro de él todavía luchaba, gritando que todo era una alucinación, pero el alma de maestro tequilero de su padre, enterrada bajo años de ambición, comenzaba a despertar. La noticia del extraño comportamiento de Miguel llegó rápidamente a oídos de Ricardo Vargas. Sus espías describieron a un jefe errático que había abandonado la oficina para hablar con las plantas. Para Vargas aquello no era una epifanía, era la prueba final de un colapso nervioso. Era el momento perfecto para atacar. Cogió el teléfono y empezó a llamar a los miembros más influyentes del Consejo de Administración. Con una voz falsamente preocupada, pintó un panorama sombrío. Miguel, sobrepasado por la presión, estaba perdiendo la cabeza, entregando el destino de la empresa a una limpiadora supersticiosa y poniendo en riesgo el legado de la familia Alcázar. La semilla de la desconfianza, regada con la calculada preocupación de Vargas, comenzó a germinar. Vargas, sin embargo, era un estratega meticuloso. Sabía que solo con la política corporativa no era suficiente. Necesitaba una catástrofe real para sellar el destino de Miguel. Necesitaba asegurarse de que el tequila de Catalina fuera un fracaso absoluto. Invadir la destilería antigua era imposible, pero conocía otras debilidades en la hacienda. Al amparo de la noche, usando su familiaridad con la propiedad, accedió al pozo principal, la fuente de toda el agua utilizada en la producción. Allí, introdujo un compuesto químico incoloro e inodoro, un veneno lento. No era algo que estropearía la bebida de inmediato, sino un agente que, días después del embotellado, haría que el tequila se enturbiara y adquiriera un amargor rancio, suspendiendo todas las pruebas de calidad y arruinando la reputación de la marca para siempre. A la mañana siguiente, Catalina sintió el cambio. Era algo sutil, una disonancia en la armonía de la hacienda que solo ella podía percibir. El agua que sacó del pozo para su ritual matutino no tenía la misma claridad en sus manos, no cantaba de la misma forma al llenar el balde. Dentro de la destilería, los pequeños brotes que habían nacido en las grietas del suelo parecían ligeramente marchitos. El aire no tenía la misma vitalidad. Ella no sabía qué era, pero su instinto, afilado por generaciones de comunión con la naturaleza, le gritaba que algo externo y malicioso había contaminado su santuario. El equilibrio sagrado se había roto, y el tiempo para arreglarlo se estaba agotando. Fue directamente al despacho de Miguel, sin pedir permiso, su presencia urgente rompiendo la formalidad del lugar. Él levantó la vista de un libro antiguo de su padre, que estaba intentando descifrar. «El agua está triste, señor Miguel», dijo ella sin rodeos. Su voz no contenía pánico, sino la certeza de un diagnóstico. Alguien la ha envenenado con mala intención. El primer impulso de Miguel fue burlarse, mandarla de vuelta a sus supersticiones. Pero entonces recordó el sabor de aquel tequila, la gota dorada que pulsaba, y la duda lo detuvo. De repente, la intuición de ella parecía más fiable que todos sus informes científicos. Con un sombrío asentimiento, cogió el teléfono y llamó a un laboratorio de confianza en Guadalajara, ordenando un análisis toxicológico completo
y urgente del agua del pozo. Mientras esperaban los resultados, una tregua frágil y silenciosa se formó entre ellos. Por primera vez, Miguel no la veía como una sirvienta, sino como la guardiana de un conocimiento que necesitaba desesperadamente entender. Pasó la tarde con ella, haciéndole preguntas que nunca pensó que haría. ¿Cómo sabías lo del agave que lloraba? ¿Qué te contaba mi padre sobre la luna? Y Catalina, por primera vez, compartió con él los secretos. Historias sobre cómo el agave absorbe las emociones de la tierra, cómo la fermentación es una conversación entre levaduras y espíritus, cómo el verdadero corazón del tequila es la intención de quien lo hace. Miguel escuchaba, fascinado y humillado, dándose cuenta de que la herencia que él trataba como una carga era en realidad un universo. El sobre del laboratorio llegó al final del día siguiente, entregado en mano por un mensajero. El silencio en el despacho de Miguel era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Con las manos sudorosas, rompió el sello y leyó el informe. A medida que leía, el color de su rostro desaparecía, dando paso a una palidez fantasmal. Era peor, mucho peor de lo que imaginaba. No era un pesticida común, ni un sabotaje industrial de aficionados. El laboratorio había identificado un rarísimo compuesto biosintético, diseñado para atacar específicamente la estructura molecular del agave azul durante la fermentación. Y al final de la página, una nota escrita a mano por el químico jefe, un viejo amigo de su padre. Miguel, esto no es un sabotaje cualquiera. Este compuesto es idéntico al que casi llevó a tu padre a la quiebra hace 20 años. Pregúntate a ti mismo, ¿quién más, aparte de él y de...? La nota escrita a mano al final del informe le quemaba los ojos a Miguel, enemigo mortal. La expresión sonaba melodramática, sacada de una película antigua, pero el compuesto químico descrito en el papel era terriblemente real y presente. De repente, el sabotaje dejó de ser un ataque corporativo y se convirtió en un ajuste de cuentas personal, un fantasma que emergía de las profundidades de la historia de su familia para arrastrarlo al abismo. No estaba luchando contra un rival de negocios, estaba luchando contra el odio de un hombre al que su padre había derrotado 2 décadas antes. Miró a Catalina, que observaba su rostro pálido, y comprendió que la tristeza que ella había sentido en el agua no era solo contaminación, era el eco de una venganza antigua, pacientemente cultivada en el tiempo. Había solo una persona viva que podía contarle la historia completa, un hombre que era más una leyenda que un empleado. Miguel atravesó los patios de la hacienda hasta llegar a una pequeña casa encalada en la parte trasera de la propiedad, donde vivía don Ignacio, el gimador más antiguo, ahora retirado. Ignacio había sido el brazo derecho, el confidente, casi un hermano para su padre. Por primera vez en la vida, Miguel se acercó al anciano, cuyas manos parecían raíces de agave, no con la autoridad de un patrón, sino con la humildad de un hijo que busca respuestas. Sin decir una palabra, le extendió el informe del laboratorio. El silencio que siguió solo fue llenado por el sonido del viento, silbando entre las pencas de agave. Los ojos de don Ignacio, nublados por la edad, se volvieron afilados como esquirlas de obsidiana al leer el nombre del compuesto. Su rostro, un mapa de arrugas esculpidas por el sol de Jalisco, se endureció. Y entonces contó la historia de Ricardo Vargas. Vargas no era un desconocido. Había sido socio de su padre, don Francisco, al principio de todo. Juntos, soñaron con construir la esencia milenaria, pero mientras que su padre veía el tequila como un arte, una herencia, Vargas lo veía como una fórmula química que explotar. Quería usar aceleradores, aditivos, atajos que prometían ganancias rápidas, pero que sacrificaban el alma de la bebida. El choque entre los dos hombres no fue solo de negocios, fue una guerra de filosofías, de almas. La guerra, contó Ignacio con voz ronca, culminó en traición. 20 años atrás, en vísperas de la misma competencia, el agave de oro Vargas, desesperado por forzar la venta de la parte de don Francisco, usó su genio químico para el mal. Creó ese mismo compuesto y envenenó en secreto el mejor lote de la destilería. El plan era perfecto. El tequila pasaría las pruebas iniciales, pero se degradaría rápidamente,
humillando a Francisco y llevando la empresa a la ruina. La traición fue tan profunda, tan calculada que casi destruyó a su padre. En el último momento, sin embargo, el plan de Vargas fue descubierto y él fue expulsado de la sociedad, despojado de todo, jurando que un día volvería para tomar lo que creía que era suyo por derecho. Y entonces, don Ignacio reveló la pieza del rompecabezas que hizo que el mundo de Miguel diera un vuelco. «Tu padre nunca descubrió el sabotaje solo», dijo el anciano. «Fue el abuelo de Catalina quien lo salvó». El abuelo de ella, el maestro gimador de la época, era un hombre que leía la tierra como otros leen libros. Fue el primero en sentir la mentira en el agua, en probar la fermentación y declarar que llevaba una fiebre maligna. Fue su sabiduría ancestral, y no la ciencia, la que alertó a don Francisco a tiempo para evitar el desastre. La batalla que Miguel enfrentaba ahora no era suya. Era la continuación de una guerra generacional, y Catalina, al igual que su abuelo, estaba en la primera línea, defendiendo el alma de la destilería contra el mismo enemigo. Miguel volvió a su despacho, sintiendo el peso de 2 décadas de historia sobre sus hombros. Ahora todo tenía sentido. La precisión del ataque, la elección del veneno, la profundidad del odio de Vargas. Era el heredero no solo de una fortuna, sino de una rivalidad mortal. La desesperación lo golpeó con toda su fuerza. Todos los pozos de la propiedad estaban interconectados. Toda su fuente de agua estaba contaminada. Comprar agua de fuera llevaría tiempo y levantaría sospechas. La competencia era en menos de una semana. Estaba acabado. Vargas había ganado incluso antes de que la batalla comenzara, usando el propio legado de la hacienda como un arma en su contra. Fue a buscar a Catalina, no para desafiarla, sino para rendirse, para decirle que la apuesta estaba cancelada, que todo estaba perdido. La encontró de pie, inmóvil, junto a un antiguo y retorcido mezquite en el límite de la propiedad, cuyas ramas parecían brazos alzados en oración. El viento agitaba su cabello, y ella parecía no notar su cercanía, absorta en una conversación silenciosa con el paisaje. Cuando él le contó lo del agua, sobre la imposibilidad de continuar, ella no mostró sorpresa ni desesperación. Una leve sonrisa asomó a sus labios. «La tierra que permite el veneno también ofrece el antídoto», dijo ella suavemente. «Hay un manantial que ni su padre ni el señor Vargas encontraron jamás, el manantial que mi abuelo llamaba las lágrimas de la tierra». Ella lo guió por un sendero casi invisible, cubierto por la vegetación, hasta una pequeña gruta escondida detrás de una cascada de musgo. El aire allí era frío y olía a piedra mojada y a ozono. Dentro de la gruta, de una fisura en una enorme roca de obsidiana negra, brotaba un hilo de agua, tan cristalina que parecía invisible, acumulándose en una pequeña poza natural. El agua parecía brillar con luz propia. «Esta agua no viene de la lluvia, señor Miguel. Viene de las profundidades, donde el fuego del volcán se encuentra con el corazón de la tierra». Llenó un pequeño cántaro de barro. «Pero tiene un precio», dijo Catalina volviéndose hacia él, y su voz se tornó súbitamente grave, sus ojos perforando los de él. «Para usar su poder curativo, un sacrificio de igual valor». La palabra sacrificio resonó en la húmeda gruta, sonando extraña y bárbara a los oídos de Miguel. Su mente, entrenada para cuantificarlo todo, buscó de inmediato una traducción monetaria. «Sacrificio. ¿Qué quieres decir con eso?», Sae preguntó con voz áspera. «¿Quieres dinero? ¿Oro? Di tu precio, Catalina, todo tiene un precio». Vio aquello como el clímax de la negociación, la jugada final de ella, pero la mirada que ella le devolvió no era de codicia, era de una seriedad casi triste, como si estuviera decepcionada por su incapacidad para comprender. «La tierra no negocia, señor Miguel», dijo ella suavemente. «Exige equilibrio. El agua que cura viene de un lugar puro. Para usarla contra un veneno nacido de la avaricia, algo de igual valor simbólico debe ser devuelto a la tierra». Ella entonces especificó la naturaleza del sacrificio, y su exigencia fue más devastadora para Miguel que cualquier petición de fortuna. No era algo que él poseía, sino algo que él era. El veneno de Ricardo Vargas nació de la codicia, del deseo de poder y control, explicó Catalina. Para purificar el tequila, usted debe ofrecer a la tierra los símbolos de su propio poder,
de su propia avaricia. Sus ojos no se volvieron hacia el reloj caro de su muñeca, sino hacia la cartera de piel italiana que él llevaba. Entregue la tarjeta de acceso a la destilería nueva, la llave que comanda las máquinas, y la tarjeta de crédito corporativa, esa que usted usa para comprar soluciones rápidas en lugar de cultivar la paciencia. La exigencia lo golpeó como una ola de agua helada. Entregar aquellos objetos era como arrancarse una parte de sí mismo. La tarjeta de acceso era el símbolo de su control absoluto, de su filosofía de automatización y eficiencia. La tarjeta de crédito era su poder ilimitado, la herramienta con la que doblegaba el mundo a su voluntad. Renunciar a ellos no era un gesto simbólico, era una abdicación. Significaba abandonar su identidad como el empresario moderno e implacable del que se enorgullecía de ser. Significaba poner todo el futuro de la esencia milenaria, todo su legado, en las manos de una mujer cuyos métodos todavía le costaba entender. Era un salto al vacío, un acto de fe que su mente lógica clasificaba como pura locura. Mientras él libraba su batalla interna, el mundo exterior asestó su propio golpe. El móvil vibró en su bolsillo, el sonido estridente profanando la paz de la gruta. Era su abogado principal con voz urgente y alarmada. Miguel, tengo pésimas noticias. Ricardo Vargas lo ha conseguido. Ha formalizado una petición con suficientes firmas para convocar una reunión de emergencia del Consejo. El objetivo es votar para destituirte de inmediato, alegando mala gestión e inestabilidad mental. El abogado hizo una pausa. La reunión se ha fijado para el día siguiente a la competición del Agave de Oro. Si no ganas, Miguel, te crucificarán. Ya no tienes tiempo para errores. La noticia fue como un empujón final hacia el abismo. Acorralado, con el tiempo agotándose y el imperio de su familia a punto de desmoronarse, miró de nuevo a Catalina. En el rostro de ella no vio el oportunismo que esperaba, sino una serenidad inquebrantable, la calma de quien conoce verdades más profundas. Pensó en el sabor de aquel tequila imposible, en la gota dorada que pulsaba con vida. La lógica le había fallado. La ciencia le había fallado. Quizás, solo quizás, la locura era el único camino que le quedaba. Con mano temblorosa, se metió la mano en el bolsillo sintiendo el plástico frío de las tarjetas. Este sería el fin del Miguel Alcázar que el mundo conocía. Con un suspiro que pareció cargar con el peso de toda su vida, sacó las 2 tarjetas de su cartera. La tarjeta de acceso, con su chip de alta tecnología, y la tarjeta de crédito de platino, brillando fríamente bajo la tenue luz de la gruta. Eran las armas con las que había conquistado su mundo. Entregarlas parecía más difícil que firmar un cheque de millones. Catalina lo instruyó con su voz suave. No era para tirarlas, sino para ofrecerlas. Debía arrodillarse y colocarlas en la tierra húmeda, en el punto exacto donde el agua del manantial volvía a sumergirse en el suelo. Al hacerlo, sintió un extraño escalofrío y por un instante, el brillo del agua pareció intensificarse, mientras un bajo zumbido emanaba de la roca de obsidiana. Y entonces, una sensación de ligereza lo invadió, como si se hubiera librado de una pesada armadura que ni siquiera sabía que llevaba. Con el sacrificio aceptado por la tierra, el trabajo final pudo comenzar. Catalina llevó el agua pura de la gruta a la destilería antigua, y el proceso de destilación final fue una colaboración que trascendió el tiempo. Miguel, despojado de su autoridad, se convirtió en un aprendiz. Alimentó el fuego bajo el alambique con leña de mezquite, como lo hacía el abuelo de ella. Aprendió a escuchar el borboteo del mosto, a sentir el vapor en su rostro, a reconocer por el olor el momento exacto en que el corazón del tequila, la parte más noble, comenzaba a gotear lentamente del cobre. Por primera vez, no estaba gestionando la creación de un producto. Estaba participando en el nacimiento de algo vivo. Finalmente el tequila estuvo listo. Era una cantidad pequeña, suficiente para llenar un único y magnífico decantador de cristal que había sido de su abuelo. El líquido en su interior no solo era cristalino, parecía contener la luz del sol. Era su obra maestra, la fusión de la sabiduría antigua y la redención de un heredero. Estaban admirando su creación, agotados pero llenos de una frágil esperanza, cuando la puerta de la destilería se abrió de golpe. Don Ignacio, el viejo gimador, entró corriendo,
con el rostro marcado por el pánico y la respiración entrecortada. «Señor Miguel». «Catalina». «Es Vargas». No esperó a la competición. «Está aquí en la hacienda». Y ha traído a todo el consejo de administración con él. La hacienda, que por tantos días había sido un santuario de rituales silenciosos, fue invadida por la brutalidad del mundo corporativo. Una caravana de sedanes negros y lujosos subió por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo que se atrevía a ensuciar su brillo metálico. Era una disonancia visual y espiritual, el poder frío del dinero y de la prisa, enfrentándose a la paciencia cálida de la tierra. Ricardo Vargas fue el primero en bajar, con su traje caro impecable y una sonrisa de depredador en los labios. Detrás de él, los miembros del consejo emergieron como un jurado sombrío, con los rostros impasibles, ya convencidos de la narrativa de desastre que Vargas les había pintado durante todo el trayecto. No venían a una reunión, venían a una ejecución. La escena del juicio se montó en el gran comedor de la casa principal. Vargas, con la audacia de quien ya se sentía el dueño, se sentó en la cabecera de la larga mesa de jacarandá, un lugar que siempre había estado reservado al patriarca de la familia Alcázar. Él era el fiscal y el juez. Cuando Miguel y Catalina entraron, un murmullo recorrió la sala. No parecían un director ejecutivo derrotado y su excéntrica cómplice. Había entre ellos una calma y una unidad que resultaba desconcertante. Miguel, sin el peso de la arrogancia, parecía más alto, más firme. Catalina, con su serena dignidad, sostenía el decantador de cristal como si fuera un cetro, y su presencia llenaba la sala de una autoridad silenciosa que el dinero no podía comprar. Vargas inició el ataque. Su voz pulida y venenosa era un arma. Habló con falsa tristeza sobre la profunda preocupación del Consejo por la salud mental de Miguel, sobre su peligrosa regresión a prácticas arcaicas y supersticiosas. Presentó gráficos coloridos que mostraban la caída en la producción, omitiendo cuidadosamente que la causa había sido el fallo de sus propios métodos acelerados. Y entonces asestó el golpe más bajo, gesticulando hacia Catalina. «Ha entregado el destino de nuestro legado a una empleada de la limpieza, una mujer sin educación, cuyas decisiones se basan en el folclore y la brujería». La humillación fue calculada, diseñada para quebrar el espíritu de Miguel y aniquilar la credibilidad de Catalina. Como prueba final e irrefutable, Vargas hizo una señal. Uno de sus asistentes trajo una botella del tequila fallido, el lote que Miguel había producido. Con un aire teatral, Vargas sirvió una pequeña dosis a cada miembro del consejo. «Esto», anunció con la voz grave de un verdugo, «es el resultado de la gestión actual. Prueben el sabor del colapso». Uno a uno, los directores se llevaron las copas a los labios. Las reacciones fueron instantáneas y devastadoras. Muecas de asco, toses discretas, miradas de conmoción y decepción. Estaba hecho. Vargas había demostrado su punto de la manera más visceral posible. El silencio en la sala era el sonido de la derrota de Miguel. Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, esperando una explosión de rabia, una negación desesperada, una excusa patética. Pero el hombre que se puso de pie sorprendió a todos. Su voz era tranquila, sin el tono defensivo que esperaban. «Ricardo Vargas tiene razón», empezó, y una sacudida recorrió la mesa. «Ese tequila es mi fracaso, el fracaso de mi prisa, de mi arrogancia, de mi ignorancia». No se defendió, confesó. «Pensé que podía dominar la tierra, acelerar el tiempo, reemplazar el alma por una fórmula. Estaba equivocado. Estaba envenenando el legado de mi padre mucho antes de cualquier sabotaje». La cruda honestidad de sus palabras desarmó el ataque, transformando su juicio en un momento de profunda introspección. Entonces se giró e hizo un gesto a Catalina. Con la gracia de una reina, ella caminó hasta la mesa y colocó suavemente el decantador de cristal en el centro. La luz que entraba por las ventanas atravesaba el líquido, proyectando un brillo dorado y tembloroso sobre la madera oscura. «La prueba de un maestro tequilero está en su tequila», continuó Miguel, su voz ahora cargada de una nueva autoridad. «Y aunque yo he fallado, la esencia milenaria no ha fallado». Apoyó la mano junto al decantador en un gesto de protección y reverencia.
Esta, dijo, es la verdadera esencia. El tequila que será juzgado. El tequila que Catalina ha creado. Vargas soltó una carcajada sonora y despectiva. ¿Una sola botella? Producida con cánticos de agua mágica. ¿Esa es tu gran defensa, Miguel? ¡Qué patético! Se volvió hacia el consejo, con el rostro enrojecido por el triunfo. Creo que no hay nada más que discutir. El hombre ha confesado su incompetencia. Propongo que la votación para su destitución se haga ahora. La tensión en la sala era casi insoportable. La mayoría de los directores parecían estar de acuerdo, listos para poner fin al espectáculo. Pero una directora mayor, doña Elvira, amiga íntima de la difunta madre de Miguel, levantó la mano. Antes de cualquier votación, dijo con voz firme, me gustaría probarlo. La sonrisa de Vargas vaciló por una milésima de segundo, pero se recompuso rápidamente. Era solo una copa, un gesto inútil. Pero por supuesto, doña Elvira, sería un honor, dijo con la ironía goteando en su voz. Catalina, por favor, sírvanos a todos un poco de su poción. Catalina asintió sin dejarse afectar por el escarnio. Sostuvo el pesado decantador con una firmeza que parecía emanar de la propia tierra. Su mano estaba perfectamente estable. Inclinó el cristal y el primer hilo de tequila dorado comenzó a fluir hacia la copa de doña Elvira. Pero lo que sucedió a continuación los silenció a todos. El líquido, al tocar el fondo de la copa, no produjo el sonido normal de un líquido al caer. En su lugar, un único y claro toque, una nota musical límpida e increíblemente pura, como la de una campana de cristal, resonó por toda la sala. Suspendiendo el sonido imposible de aquella nota musical, quedó flotando en el aire, vibrando no solo en los oídos, sino en el alma de cada persona presente en el gran salón. El tiempo pareció congelarse. El cinismo se evaporó. Ricardo Vargas, que tenía una réplica sarcástica en la punta de la lengua, se quedó boquiabierto, con las palabras muriendo en su garganta. Aquel sonido era una anomalía, una ruptura en la realidad que transformó su juicio corporativo en algo que se asemejaba a una ceremonia sagrada. Doña Elvira miró de su copa al rostro sereno de Catalina, y en sus ojos ya no había duda, solo un asombro reverente. Con una calma imperturbable, Catalina continuó sirviendo a los otros miembros del consejo, y con cada copa que se llenaba, la misma nota armoniosa y cristalina resonaba, tejiendo una melodía de puro asombro. Incluso antes de que se diera el primer sorbo, una nueva fuerza se apoderó del ambiente, el aroma. No era el olor agresivo a alcohol que habían sentido en el tequila fallido de Miguel. Era una fragancia que se desplegaba en capas, contando la historia de su creación. Estaba la dulzura profunda del agave asado en horno de barro, seguida por la nota fresca de tierra después de la lluvia. Luego, venía un toque sutil de flores nocturnas, de humo de leña de mezquite y por debajo de todo, una pureza mineral, como el olor de un manantial de roca volcánica. El perfume por sí solo era una promesa, un preludio de algo extraordinario que comenzó a derretir las máscaras de escepticismo en los rostros de los directores. Todas las miradas se volvieron hacia doña Elvira. Como la primera en desafiar el rumbo de la reunión, le correspondía a ella dar el primer veredicto. Con una mano que temblaba ligeramente, levantó la copa, observó la lágrima lenta y densa que el líquido formaba en el cristal y finalmente tomó un pequeño sorbo. La reacción fue inmediata y silenciosa. Sus ojos se cerraron con fuerza, como si la intensidad de la experiencia fuera demasiado para ser vista. Una única lágrima se escapó y trazó un camino por su rostro maquillado. No dijo nada. Simplemente bajó la copa lentamente y apoyó la mano sobre su corazón, un gesto de emoción tan profundo y genuino que ninguna palabra podría haberlo expresado. En ese sorbo no probó una bebida. Se reencontró con el alma de la esencia milenaria que creía perdida para siempre. La reacción de doña Elvira fue el catalizador. Uno a uno, los otros directores, ahora consumidos por la curiosidad y la intriga, probaron el tequila. Las respuestas, aunque individuales, seguían el mismo patrón de revelación. Un banquero conocido por su frialdad esbozó una sonrisa lenta y maravillada. Una abogada implacable relajó los hombros por primera vez en años, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. El tequila de Catalina no era un producto, era un portal.
Cada sorbo parecía desbloquear una emoción pura, un recuerdo querido, un momento de claridad. La atmósfera de juicio se había disipado por completo, reemplazada por una comunión silenciosa, un momento de belleza compartida que unió a todos en la misma experiencia trascendental. Ricardo Vargas observaba todo con un horror creciente. Su plan, tan perfectamente ejecutado, se estaba deshaciendo ante una inexplicable reacción en cadena de sentimentalismo. Era imposible. Tenía que ser un truco, una sugestión masiva, una histeria colectiva. Movido por un pánico que se transformaba en furia, agarró su propia copa, decidido a romper el hechizo. Probaría la bebida y luego la escupiría al suelo, denunciando la farsa. Los traería de vuelta a la realidad. Les mostraría que estaban siendo engañados por una campesina y un heredero desesperado. Él sería la voz de la razón, el destructor de aquella ilusión barata. Se llevó la copa a los labios y tomó un sorbo grande y desafiante. Pero lo que golpeó su paladar no fue la sinfonía que los otros experimentaron. Para él el tequila tenía otro sabor. El líquido puro, al tocar su lengua, pareció reaccionar a la malicia de su alma. Sintió el gusto de las cenizas, de la hiel de la tierra seca y podrida. Todos sus sentimientos más oscuros, la envidia que sentía por don Francisco, la codicia que lo consumía, la amargura de su derrota pasada, fueron destilados y devueltos a él en un único sorbo concentrado. El tequila no era una bebida, era un espejo, y lo que vio reflejado en su sabor fue la fealdad de su propia alma. Se atragantó, con la garganta quemándole como si hubiera tragado ácido. «¿Qué es esto?», gritó con la voz estrangulada mientras tosía violentamente, el rostro enrojeciéndose y luego palideciendo. «Es veneno. Esta bruja ha envenenado la bebida». La acusación era su última carta desesperada, pero su reacción era tan violentamente distinta a la paz en los rostros de los demás que sus palabras sonaron como el delirio de un loco. Fue doña Elvira quien se levantó, con la voz firme y cortante. «No, Ricardo. No hay veneno en la copa. Quizás por primera vez en tu vida solo estás probando el sabor de la verdad». La calma de ella lo empujó más allá del límite de la razón. Presa del pánico, gritó, las palabras tropezando al salir de su boca en una confesión no intencionada. «Es imposible. Yo mismo contaminé el agua. Nada puro podría haber salido de esa tierra». En el instante en que las palabras «yo mismo contaminé el agua» salieron de su boca, un silencio mortal cayó sobre el salón. Fue como si el propio aire hubiera sido succionado de la sala. Había confesado. Delante de todo el consejo de administración, de abogados, de testigos, había admitido el crimen de sabotaje. El rostro de Vargas perdió todo su color cuando la enormidad de su error lo golpeó. Miró los rostros conmocionados alrededor de la mesa, buscando un aliado, pero solo encontró los ojos desorbitados de los testigos de su propia destrucción. Y en ese silencio sepulcral, un nuevo sonido comenzó a filtrarse desde el exterior, distante al principio, pero creciendo rápidamente en volumen. La sirena, que antes era un sonido lejano, ahora gritaba en la puerta de la hacienda, un heraldo de hierro y luz para la justicia que había llegado. Ricardo Vargas, paralizado por el terror de su propia confesión, intentó balbucear una retractación, alegando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, un desliz causado por la emoción. Pero ya era demasiado tarde. Los rostros de los miembros del consejo, antes sus aliados manipulados, eran ahora máscaras de desprecio y repulsión. Con una calma que él mismo no sabía que poseía, Miguel entregó el informe del laboratorio y la botella contaminada al comandante de la policía, que entró en el salón. «Creo que la confesión del señor Vargas, sumada a esto, será suficiente», dijo Miguel. Humillado, despojado de su arrogancia, Vargas fue esposado y conducido hacia afuera. Su vergonzosa salida marcó el fin de una venganza que tardó 20 años en gestarse para ser destruida en un solo sorbo de verdad. Con Vargas fuera, la tensión en el salón se transformó en un pesado silencio de vergüenza. Fue doña Elvira quien se levantó, con los ojos fijos en Miguel, ya no con duda sino con un profundo y recién descubierto respeto. «Señor Alcázar», dijo ella, siendo la formalidad en su voz la más alta forma de disculpa, «en nombre de este consejo, retiro oficialmente la moción para su destitución
y le ofrezco nuestra más sincera petición de perdón. Permitimos que la codicia y la desconfianza nos cegaran ante la verdad. Miró el decantador solitario que todavía brillaba en el centro de la mesa. Esta única botella de tequila vale más que toda nuestra producción del último año. El futuro de esta empresa nos ha quedado claro a todos ahora. El antiguo Miguel habría aceptado la victoria, saboreado la rendición de sus oponentes. Pero el hombre que se erguía allí era diferente. Una disculpa no es suficiente para curar una enfermedad, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable, sorprendiendo a todos. Para que la esencia milenaria renazca, su propia estructura debe ser transformada. Entonces miró a Catalina, que permanecía a su lado, una presencia silenciosa y poderosa. Le propongo al Consejo que Catalina deje de ser una empleada y sea nombrada oficialmente maestra tequilera y socia de esta empresa con total autonomía sobre el proceso de producción. Su sabiduría ancestral es y siempre ha sido nuestro activo más valioso. Ante la verdad innegable que habían probado, el Consejo, humillado e inspirado, aprobó la moción por unanimidad. Esa noche, después de que los coches de lujo y los vehículos de la policía se marcharan, una paz profunda se instaló en la hacienda. No hubo una celebración ruidosa, sino un sentimiento compartido de alivio y renovación. Miguel, Catalina y don Ignacio se reunieron en la destilería antigua, ahora el corazón palpitante de la empresa. Con un gesto solemne, Miguel le devolvió la pesada llave de hierro a Catalina. «Le di esta llave como un jefe escéptico», dijo él. «Ahora se la devuelvo como un aprendiz a su maestra». Abrieron el decantador y sirvieron 3 pequeñas dosis del tequila milagroso. Brindaron no por el éxito, sino por la tierra, por la tradición y por la improbable alianza que los había salvado a todos. Más tarde, bajo un cielo incrustado de estrellas como diamantes sobre terciopelo, Miguel y Catalina caminaban en silencio por los campos de agave. La barrera entre ellos, de clase, de poder, de conocimiento, se había disuelto por completo. Él se detuvo y se volvió hacia ella, la luz de la luna suavizando las facciones de su rostro. «No solo salvaste la destilería, Catalina», dijo él, con la voz quebrada por una emoción que ya no ocultaba. «Me salvaste a mí. Me salvaste del hombre frío y vacío en el que me estaba convirtiendo. Me enseñaste a ver el alma en las cosas». El aire entre ellos vibraba con el peso de las palabras no dichas, con el nacimiento de un sentimiento que era tan puro y fuerte como el tequila que habían creado. Los meses que siguieron fueron de una transformación febril. La leyenda del tequila milagroso y del juicio en la hacienda se extendió por el mundo. Bajo la supervisión de Catalina, la producción se reanudó, pero de forma lenta, artesanal, respetando los ciclos de la tierra y de la luna. Miguel, usando su visión de negocios ahora guiada por un propósito, creó una marca de ultralujo, vendiendo no solo una bebida, sino una historia, una experiencia. La esencia milenaria floreció como nunca antes, convirtiéndose en un símbolo de cómo el alma y el beneficio no tenían por qué ser enemigos. Ya no estaban en el negocio de vender alcohol, estaban en el negocio de vender magia. Exactamente un año después de la dramática reunión del Consejo, en la víspera de la competencia Agave de Oro, que ahora estaban seguros de ganar, Miguel llevó a Catalina de vuelta a la gruta escondida. El lugar parecía aún más vivo. El agua brillando, las plantas exuberantes. No se arrodilló, ni dio un discurso ensayado. Sacó del bolsillo una pequeña caja tallada en la madera seca de un agave y la abrió. Dentro no había diamantes, sino 2 anillos de plata entrelazados, con la sencillez y la fuerza de la tierra. «Me enseñaste que el mayor valor no brilla, se siente», dijo él. «Me enseñaste lo que es la verdad, Catalina. ¿Aceptas casarte conmigo?» Catalina sonrió, una sonrisa que pareció iluminar la gruta entera, con los ojos anegados de felicidad. «Sí, Miguel, acepto». Él tomó la mano de ella para deslizar el anillo en su dedo. El metal plateado tocó su piel, pero antes de que el anillo estuviera en su sitio, ella lo detuvo suavemente, su rostro adquiriendo una expresión misteriosa y divertida. «Pero antes, hay algo que necesitas saber sobre el premio de mañana». Miguel la miró confundido. «¿Qué pasa con el premio?» «Vamos a ganar». Ella asintió con la cabeza. «Así que vamos a ganar», confirmó ella ampliando su sonrisa.
Pero el tequila que inscribimos no fue el que hice sola. Fue el que hicimos juntos, con el agua de tu sacrificio. El salón del agave de oro era lo opuesto a la hacienda. Un espacio de lujo frío iluminado por candelabros de cristal que arrojaban un brillo calculado sobre la élite de la industria del tequila. Miguel y Catalina se sentaron en su mesa, un oasis de calma en un mar de ansiedad y ambición. Cuando la categoría final, tequila artesanal extra añejo, fue anunciada, un tenso silencio se apoderó del lugar. El nombre, la esencia milenaria, fue proclamado como el ganador. Hubo una ola de aplausos educados, el sonido esperado para una victoria predecible. Pero algo era diferente. No había euforia ni sorpresa. La victoria por la que tanto habían luchado pareció extrañamente contenida, casi solemne, como si la verdadera historia de esa noche aún no se hubiera contado. El juez principal, un hombre mayor y venerado, con la reputación de tener el paladar más implacable de México, caminó lentamente hasta el micrófono, no para entregar el premio, sino para hacer una declaración. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando con una gravedad inusual. «La decisión de este año fue unánime, pero es mi deber explicar que la razón de la victoria no reside solo en la perfección técnica de este tequila». Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel y Catalina. Al probarlo, cada uno de nosotros, los jueces, experimentamos algo inesperado, un recuerdo vívido y personal, un momento de verdad de nuestras propias vidas. Este tequila no le habla a la boca, le habla al alma. No solo tiene notas de sabor, tiene notas de verdad. Revela. La revelación de Catalina resonó en el salón y el público contuvo la respiración. El juez continuó, con la voz ahora quebrada por la emoción. El recuerdo que me trajo fue de hace 20 años, en esta misma competencia, cuando yo era un joven juez. El recuerdo de cómo acepté un soborno para votar en contra de un buen hombre y su tequila honesto, a favor de un producto inferior y químicamente alterado. Ese hombre era don Francisco Alcázar. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. Este tequila, la herencia de su hijo, no me permitió seguir viviendo con esa mentira. En un acto de valentía que conmocionó a todos, confesó el crimen, reivindicando públicamente el legado del padre de Miguel y exponiendo la corrupción que manchaba el corazón de la industria. Lo que sucedió a continuación fue una catarsis. La confesión del juez principal abrió una compuerta de verdades reprimidas. Otro miembro del panel se levantó y admitió haber sido presionado para hacer lo mismo en otra ocasión. La ceremonia de premiación se transformó en un tribunal de conciencia colectiva. El tequila de Catalina, nacido de la pureza, se había convertido en un catalizador, forzando un ajuste de cuentas que la industria necesitaba desesperadamente. Miguel observaba todo, atónito, comprendiendo finalmente la profundidad del poder de Catalina. Ella no solo había creado una bebida perfecta, había destilado la verdad misma, y la verdad, una vez liberada, era una fuerza imparable. La escena de su boda, meses después, no tenía el brillo frío del salón de premios, sino el calor dorado del sol de Jalisco. La ceremonia no tuvo lugar en la casa principal, sino en el claro sagrado cerca de la gruta, el lugar donde todo había comenzado realmente. Los invitados no eran la élite de la sociedad, sino la familia que habían construido. Los trabajadores de la hacienda, don Ignacio, doña Elvira y unos pocos amigos leales. Catalina, con un sencillo vestido blanco y flores silvestres en el pelo, y Miguel, de lino crudo, intercambiaron votos que no hablaban de riqueza ni de negocios, sino de compañerismo, de respeto por la tierra y de la promesa de ser los guardianes de un legado de pureza y verdad. Años más tarde, la esencia milenaria no era solo una marca, era una leyenda viva. La hacienda se convirtió en un centro de peregrinación para aquellos que buscaban la excelencia artesanal, un modelo de negocio ético que demostraba que el alma podía, en efecto, generar prosperidad. Con las ganancias, crearon la Fundación Alcázar, dedicada a preservar las técnicas ancestrales de producción y a apoyar a las familias de los jimadores de todo México. Vemos a un Miguel más mayor, con el rostro ahora marcado por el sol y la serenidad,
enseñando a sus dos hijos pequeños a escuchar al agave, mostrándoles cómo sentir el pulso de la tierra. Ya no era un heredero, se había convertido en un patriarca, un verdadero guardián. Catalina, la maestra tequilera, se convirtió en una figura de reverencia cuya sabiduría era buscada por muchos. Dividía su tiempo entre supervisar la producción y enseñar, asegurándose de que el conocimiento de sus ancestros no solo sobreviviera, sino que floreciera en una nueva generación, incluidos sus propios hijos, que crecían con la tierra en sus manos y la magia en sus corazones. Ella miraba a su familia, a los campos de agave que se extendían bajo el cielo azul, y veía el equilibrio perfecto, la armonía por la que lo había arriesgado todo. La promesa hecha a la tierra no solo había sido pagada, sino multiplicada. En la escena final, Miguel y Catalina están sentados en la terraza de la casa principal, muchos años después, observando el atardecer pintar el cielo con colores de fuego y miel. Sus hijos, ya adolescentes, ríen mientras corren por los campos. Él sirve 2 copas de aquel tequila especial que ahora solo producen para la familia. Levanta su copa hacia ella. ¿Recuerdas la tonta promesa que te hice? Pregunta él con una tierna sonrisa en los labios. ¿Qué te daría la destilería si ganabas? Catalina le devuelve la sonrisa, sus ojos brillando con la misma luz misteriosa de la gruta. Me acuerdo. Él toma la mano de ella. Estaba equivocado. No ganaste la destilería, la liberaste. Y en el proceso, me liberaste a mí también. Y ese es un premio que ninguna fortuna puede comprar. Brindan, y el sonido del cristal contra el cristal suena como una nota perfecta, cerrando la más hermosa de todas las cosechas.